Así estamos perfecto. Miren, los gases, cuando están encerrados en un recipiente, están en la capacidad de poder realizar trabajo. Gracias al desplazamiento, al movimiento de las moléculas que conforman el gas. Pero para eso debemos entender primero que todo gas y toda sustancia presenta una energía interna. Por ejemplo, en este gráfico, el gas está a una temperatura. Y al estar a una temperatura, el gas presenta una energía interna que es NCV por T sub 0. El N es el número de moles que tiene el gas. El CV es una propiedad termodinámica del gas. Y T sub 0 es la temperatura a la que se encuentra el gas. Pero si el gas cambia de temperatura, va a presentar una nueva energía interna. Pero en los fenómenos que nosotros estamos estudiando, en los fenómenos que nosotros vamos a analizar, nos va a interesar no la energía interna en sí, nos va a interesar la variación de la energía interna. En cuánto cambió, en cuánto varió, si aumentó, si ha disminuido. Eso es lo que nos va a interesar. ¿Y cómo calculamos eso? Restando la final menos la inicial. Al restar, factorizo NCV y nos va a quedar temperatura final menos temperatura inicial. ¿Y qué representa eso? Eso representa la variación de temperatura. Chicos, este N que están viendo acá es el número de moles, que viene a ser la masa del gas entre la masa molar. O también el número de moléculas entre el número de Avogadro. Hay dos maneras de poder calcular el N, que representa el número de moles. Resumiendo, si el gas se encuentra en el estado A y va al estado B, no sé cómo va. Va así, va así, va así. No interesa. Si el gas empieza en A y llega a B, la variación de la energía interna es igual. Porque a mí no me interesa el trayecto. Lo que a mí me interesa es el estado inicial, mejor dicho, su temperatura inicial y su estado final, que viene a ser la temperatura final.
repito, eso es importante, chicos, ¿ah? Si el gas va de un estado y llega a otro estado, ya sea isobáricamente, isotérmicamente, adiabáticamente, politrópicamente, no interesa. Si empieza en A y llega a B, el cambio de energía interna siempre va a ser igual. Siempre. Por eso que esta fórmula es válida para todos los casos que puede haber. Y ahí es a veces donde los alumnos no entienden. Profe, y en el isobárico, ¿cómo se calcula la variación de la energía interna? Igual. Profesor, y en el politrópico, igual. Profe, y en el isócoro, igual. Esta fórmula es válida para todo proceso. O sea que el cambio de energía interna es independiente del proceso. No depende de qué camino sigue el gas. Solamente depende de su estado inicial y de su estado final. Voy a contestar a una pregunta que está en el chat. Profe, ¿qué significa N mayúscula? N mayúscula significa el número de moléculas. El número de moléculas entre el número de Avogadro me da el número de moles. Listo. ¿Alguna preguntita? Eso es la variación de la energía interna. ¿Ya? Anótenlo en un papelito. Anótalo, anótalo. El cambio de energía interna es NCV por la variación de temperatura. Trabajo del gas. El trabajo del gas, miren, ¿cómo se calcula? Tú tienes un gas encerrado en un recipiente. Si nosotros le suministramos calor, el gas crece. El émbolo se desplaza. Y como ya existe un desplazamiento experimentado por el gas, ese gas realiza un trabajo. ¿Cómo se calcula el trabajo? El trabajo se calcula haciendo un análisis de cómo cambia la presión a medida que va cambiando el volumen. Hago un estudio de qué es lo que le pasa a la presión a medida que va cambiando el volumen. Entonces, el área de esa figurita, el área del análisis que usted ha desarrollado respecto a la presión y al volumen, está relacionado con el trabajo. El trabajo es más menos
el área de esa figurita. Más cuando el gas se expande. Y menos cuando el gas se comprime. Repito, más cuando el gas se expande y menos cuando el gas se comprime. Profesor, ¿y cómo yo voy a saber si el gas se expande o se comprime? Tienes que leer el enunciado del problema, pues, ¿no? Y según el enunciado del problema, tú te vas a dar cuenta, vas a observar, vas a analizar y con criterio vas a notar si el gas se expande o se comprime. Ahora, profesor, ¿y cómo voy a calcular el área de esta figurita? El área de esa figurita va a ser bien difícil de calcular. Por lo tanto, esta figurita no te va a venir en el examen. En un examen te va a venir figuritas cuyas áreas tú estás en la capacidad de calcularlas. Por ejemplo, te va a venir triángulo, te va a venir el círculo, te va a venir rectángulo y a lo más te podrá venir un trapecio. Y hablando de trapecio, ¿qué te parece si nosotros hacemos un ejemplito? Voy a crear una diapositiva y acá voy a hacer esto. Mira. Volumen, presión. La presión tú sabes que se mide en Pascal y el volumen se mide en metros cúbicos. Y la gráfica va a ser así. Y ahí voy a poner acá 2. Acá voy a poner 6. Acá voy a poner 10. Y acá voy a poner 8. A ver, ¿qué trabajo hizo el gas? Rápido, rápido, rápido. Perfecto. ¡Ey! Muy bien. Agarro y pinto. Pinto. Pinto todo. Y el trabajo será trapecio 10 más 8. Si saben, ¿no? Base mayor más base menor entre 2 por la altura. 4. Operando 36. Ahí está. Profesor, positivo. Sí, positivo. ¿Por qué? Porque el volumen inicial era 2 y el volumen final es 6. Aumentó el volumen. Otra gráfica.
trabajo. Respuestas, chicos, respuestas. Menos 40 joules. Menos 40. ¿Nadie más en el chat? ¿En el chat tampoco? Sofía, Yesenia, sus respuestas. Listo, otra vez. Listo. Base. 8. Pero el volumen inicial era 9. Este era el volumen inicial. Y el volumen final es 1. Eso quiere decir que el gas se ha comprimido. Eso quiere decir que el gas se ha comprimido. Entonces, el trabajo tiene que ser negativo. Y le pones 5 por 8. Pero cuidadito. Está en atmósfera. Y la presión tiene que estar en Pascal. La presión tiene que estar en Pascal. Entonces, lo que tú tendrías que hacer es poner 5 y en vez de atmósferas pones 10 a la 5 Pascal. Porque una atmósfera tiene 10 a la 5 Pascal. Una atmósfera tiene 10 a la 5 Pascal. $8 litros. De litros tienes que pasarlo a metros cúbicos. Y 1 litro es la milésima parte del metro cúbico. El litro es la milésima parte. Entonces le agregas 10 a la menos 3. Ahora sí. Menos 40. 10 a la 5 con 10 a la menos 3. 100. Menos 4.000 joules. Que es equivalente a menos 4 kilojoules. Jóvenes, hay que tener bastante cuidado ahí. Yo les recomiendo que tengan mucho cuidado. ¿Ah? Bueno, profe, se me escapó. Profe, me olvidé. Profe, no la vi. Profe. No es hora de lamentarse. Lo más importante es que están aprendiendo. Ese es lo más importante.
Ese es lo más importante. Una atmósfera es 10 a la 5 Pascal. Continuamos. Primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica es la continuación, es la ampliación de la ley de la conservación de la energía. Entonces, ¿qué se cumple? Que el calor que absorbe o el calor que libera el gas es empleado en realizar trabajo y o variar la energía interna del gas y o variar la energía interna del gas. Por ejemplo, yo le doy 100 joules de calor. De esos 100 joules, el gas hace trabajo 60. Profe, los 40, esos 40, el gas lo utiliza para variar su energía interna. Así debería de ser generalmente. Ah, pero ocurre algunas cositas. O ocurre algunas cositas. Pero en términos generales, se debe de cumplir que parte del calor se emplea como trabajo y parte del calor se emplea como variación de la energía interna. Calor, cambio de energía interna y trabajo. Pepita de oro. Todo se trabaja en joule o todo se trabaja en calorías. Todo se trabaja en joule o todo se trabaja en calorías. Profe, ¿y cómo convierto? Te van a dar en el examen de admisión, te van a dar un factor de conversión. Te van a decir, por ejemplo, un joule, 0,24 calorías. O de repente te van a decir, una caloría, 4,186. Te van a dar un dato para que tú puedas convertir. Otra pepita de oro. Los signos. A mí me da pena cuando un alumno, por sobrado, por hacer rápido, se equivoca en el signo. A ver, empezamos. ¿Cuándo el trabajo es positivo? ¿Cuándo el trabajo es positivo? Cuando se expande. Se expande. ¿Cuando se expande quién? El gas. Es perfecto. ¿Cuándo el trabajo es negativo? Cuando se comprime. ¿Quién? El gas. Exacto. ¿Y cuándo el trabajo es cero? Cuando ¿Volumen constante? Cuando el gas no se expande ni se comprime. Eso es en química. Ahí está con su profesor José Sarachaga. Proceso isócoro o llamado proceso isométrico. O sea que el trabajo puede ser positivo, puede ser negativo y también es cero. El otro, cuando el cambio de energía interna es positivo.
Cuando se calienta. Exacto, exacto. Cuando aumenta la temperatura, cuando se calienta. Cuando el cambio de energía interna es negativo. Cuando se enfría. Cuando se enfría, cuando baja su temperatura. Y cuando el cambio de energía interna es cero. No, ni aumenta ni disminuye su temperatura. Claro. Ejemplo, proceso isotérmico. Y aquí le voy a hacer una pregunta de cajón. Si yo opero estos dos y el calor me sale positivo, ¿qué significa? No entiendo, profesores. Por ejemplo, el trabajo es 60 Joule. La variación de la energía interna, menos 20 Joule. ¿Cuánto sale el calor? 40 Joule. ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene este 40 Joule? Eso significa que el gas ha recibido calor. Si el calor me sale positivo, significa que el gas ha absorbido. Significa que el gas ha obtenido 41. ¿Y qué pasaría si fuera así? Mira. ¿Cuánto sale el calor? Menos 70 más 60. Sale menos 10. ¿Qué significa eso? Que ha liberado calor. Que ha liberado calor. Ha expulsado calor. Ha botado calor. Ha rechazado calor. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta, este balance de signos es importantísimo, muchachos. Te estoy hablando porque he visto casos en que el alumno tontamente falla. Para eso le estoy poniendo un ejemplito. A ver, ¿cuánto le sale? No tenemos muchos minutos. Un minuto nomás, un minuto, rápido. Un minuto. Vamos, un minuto. Menos 320 joules. Ya hay una respuesta de su compañero. Me sale lo mismo, menos 320 joules. Perfecto. A ver, vamos. Vamos a ver, planteo. Calor, trabajo, mala variación. Libera, bota, expulsa 200 Joule, menos 200. Mientras que se expande, trabajo positivo, 120, más la variación. Pasa a restar, exacto, menos 320 Joule. Muy bien, excelente. Excelente. A ver otro. Yo por mientras voy poniendo la primera ley de frente.
A ver, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? 300 joules. 300 joules. A ver. Un gas monoatómico recibe 300 joules de calor. 300. Y realiza un proceso isocórico. 0. Más la variación. Entonces la variación nos sale 300. Ahí. Muy bien, chicos. Captura en pantalla, porque esto se borra. O no, lo puedo guardar también. Lo puedo guardar. Ya lo guardé. Uno más. Menos 500 joules. Menos 500 joules. Menos 500 joules. Menos 500. A ver, veamos. Sobre un sistema termodinámico realiza un trabajo mientras que el gas libera menos 300. Menos 200. Uy, ahora sí cayeron. Cayeron, por fin. Eso me emociona. Eso me satisface. Menos 100 sale. Menos 100, chicos. Lee bien esta parte que dice: sobre un sistema termodinámico, sobre un sistema termodinámico se realiza un trabajo de 200 joules. O sea que alguien está aplastando al gas. Es como cuando tú inflas una pelota, te compras un inflador y tú aplastas. Entonces tú estás aplastando al gas. Tú estás haciendo un trabajo de 200, pero para aplastar al gas, entonces el gas realiza un trabajo de menos 200. Por eso cuando alguien participa y le digo, se expande, y yo le decía, ¿quién? El gas. Se comprime. ¿Quién? El gas. Tienes que hablar completo. Esa es la idea. Alguien hace trabajo sobre el gas. Ese alguien está aplastando al gas. Y si ese alguien hace un trabajo de 200, el gas está haciendo un trabajo de menos 200. Pasa al otro lado como más 200 y la respuesta sería menos 100. Ahora, a continuación, vamos a analizar los procesos más conocidos. Y vamos a analizar uno por uno. ¿Ya?